Hola, soy Juan Scrick, profesor del curso Introducción a la Física, y hoy vamos a ver las componentes de los vectores. Para definir las componentes de un vector A, partimos de un sistema rectangular de ejes de coordenadas, como el que está definido aquí, con el eje X, con el eje Y y con el origen, y luego dibujamos el vector con su cola en el origen, de esa forma. ¿Ok? Podemos representar cualquier vector en el plano XY como la suma de un vector paralelo al eje X, que en este caso vendría siendo A sub X, y paralelo al eje Y, que en este caso definimos como A sub Y. Rotulamos estos vectores como A sub X y A sub Y, que son los vectores componentes del vector A, y que su suma vectorial es igual a la que está establecida acá. Recordemos que en el video anterior vimos que la suma de dos vectores, por ejemplo en este caso A sub X y A sub Y, da como resultado la diagonal que cierra el paralelogramo que se forma entre ambos vectores. ¿Okay? De manera que se satisface esta ecuación. Los dos números AX y AY son las componentes del vector A. Las componentes no son vectores. ¿Okay? Podemos calcular las componentes del vector A si conocemos la magnitud del vector A, que es esta que está acá, y su dirección, que es el ángulo θ que hace, por ejemplo, con respecto al eje X. Por la definición de las funciones trigonométricas, uno tiene que, en este caso, la componente A sub X va a ser A, que es la magnitud del vector A, coseno de θ. Y la componente en el eje Y va a ser A, que es la magnitud del vector A, seno de θ. ¿Okay? Como ejemplos que le dejamos planteado, tenemos el cálculo de componentes. La pregunta es cuáles son las componentes X e Y del vector D, que aparece acá. La magnitud del vector D es 3 metros y el ángulo alfa que está aquí establecido es de 45 grados. ¿Ya? Traten de resolverlo y si no lo veremos en un próximo video. También les dejamos calcular las componentes X e Y del vector E, que está establecido acá en esta figura, donde la magnitud del vector E es 4,5 metros y el ángulo beta con respecto al eje Y es de 37 grados. Siempre y cuando los ejes X y Y sean perpendiculares entre sí, como en el caso que está aquí establecido, ¿cierto? Podemos usar entonces el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud del vector A. Recordemos nosotros que la magnitud del vector A se puede calcular como este triángulo rectángulo que se produce en esta zona, donde la magnitud va a ser AX al cuadrado más AI al cuadrado por la raíz, que es lo que está acá establecido. ¿Ya? Y la expresión para la dirección vectorial proviene de la definición de tangente. Recuerden ustedes que tangente de θ es seno partido por coseno, que en este caso va a ser A sub I partido por A sub X. ¿Okay? Ahora, hay un pequeño inconveniente cuando uno calcula la arcotangente de θ, y es que en realidad, supongamos este caso, uno tiene un vector, una componente en X, A sub X de 2 metros, una componente en Y de menos 2 metros, es decir, es un vector que está en la dirección de las Y negativas, ¿cierto? Y si uno calcula la tangente de θ, me queda que es tangente de θ igual a menos 1. El problema está en que hay dos ángulos que satisfacen esta ecuación, 135 grados y 315 grados. ¿Ya? La pregunta es cuál de estos dos es el correcto o el físicamente correcto. Siempre en general vamos a tener que el arco tangente de θ tiene dos soluciones separadas por un ángulo de 180 grados. Por ello, siempre es conveniente dibujar los vectores para darse cuenta que efectivamente en este caso el ángulo de 135 no es el que nos están pidiendo, sino que el de 315. ¿Okay? Ahora, si multiplicamos un vector por un escalar, cada componente del producto C por A es solo el producto de C por la componente correspondiente. Esto significa que, en el caso de un vector D, donde uno multiplica un escalar por un vector A, el escalar multiplica cada una de las componentes del vector A, en este caso A sub X y A sub Y. ¿Ya? Recordemos que en el caso que habíamos visto anteriormente, teníamos un vector A, y por lo tanto cuando uno multiplica, por ejemplo, este vector A por un 2, lo que uno obtiene es que la componente X aumenta por 2,
Y la componente y, que es 0, ¿cierto? Se multiplica también por 2, pero sigue siendo 0. ¿Ya? Veamos la siguiente figura. Tenemos el vector A, que es este que está aquí. Tenemos el vector B, que es el que está acá. Y tenemos el vector resultante, que es este R. ¿Ok? Vamos a calcular las componentes de cada uno de estos vectores. El vector A se puede separar en las componentes en X, el vector A sub X que está aquí, y en Y, A sub Y. El vector B, a su vez, se puede separar por sus componentes en X, que es esto, B sub X, y sus componentes en Y, B sub Y. Y si uno calcula el vector R, podemos también calcular sus componentes. R sub X, que viene a ser todo esto, y R sub Y, que viene a ser todo esto. Lo interesante es observar que la componente X del vector resultante no es otra cosa que la suma de las componentes de los vectores A sub X más B sub X, que es lo que nos dice esta ecuación de acá. Y a su vez, la componente en Y del vector resultante no es otra cosa que la suma del vector A sub Y más B sub Y. ¿Okay? Por lo tanto, para calcular la suma de dos vectores, basta con calcular la suma de sus componentes respectivas. Además, podemos extender este procedimiento para calcular la suma de cualquier cantidad de vectores. ¿Ya? Supongamos que R es la suma vectorial de vectores A, B, C, D, E, etc. Entonces, las componentes de R van a ser, en Rx, la suma de las componentes en X. Es decir, A sub X, B sub X, C sub X, Dx, Ex. La componente Ri del vector resultante va a ser análogamente A sub i más B sub i, C sub i, D sub i, etc. ¿Ya? Y en general, si un vector tiene componentes en x, y z, la magnitud de este va a estar dada entonces por A sub x al cuadrado más A sub i al cuadrado más A sub z al cuadrado por la raíz. ¿Ya? Donde además deberemos considerar todos los términos adicionales. En este caso, el vector resultante R va a tener también una componente en z. ¿Okay? Otro ejemplo planteado es la suma de vectores con componentes. Supongamos que tenemos un concurso donde los 3 finalistas se colocan en el centro de un campo de fútbol. Cada uno tiene en su mano una regla graduada de 1 metro, una brújula, una calculadora, una pala. Y en diferente orden para cada concursante le vamos a dar los siguientes desplazamientos. Usted, a partir de donde está posicionado, tiene que moverse 72,4 metros en una dirección de 32 grados al este del norte. Luego tiene que moverse 57,3 metros, 36 grados al sur del oeste. Y finalmente se puede mover 17,8 metros hacia el sur. ¿Ya? Estos 3 desplazamientos llevan al punto donde están enterradas las llaves de un Porsche nuevo. 2 concursantes comienzan a medir de inmediato. Empiezan a mover, ¿cierto?, en la dirección señalada los metros correspondientes. Sin embargo, quien gana el concurso, que es una ganadora, ¿cierto?, primero hizo el cálculo de a dónde debía ir. ¿Qué calculó? Problemas se los dejamos planteados, ¿cierto?, y los resolveremos en un próximo video. Otro problema es un vector en 3 dimensiones. Supongamos que un avión despega y viaja 10,4 kilómetros hacia el oeste, 8,7 kilómetros al norte y 2,1 kilómetros hacia arriba. Es decir, en este caso no solamente estamos en el plano XY, sino que también en el eje Z. ¿A qué distancia está de su punto de partida? Otro problema que les dejamos planteado y lo resolveremos en un próximo video. Y finalmente, para ver cómo está la comprensión de la materia, supongamos 2 vectores A y B que están ambos en el plano XY. La primera pregunta es si es posible que el vector A tenga la misma magnitud que el vector B, pero con componentes diferentes. ¿Ya? Para que lo razonen. Y la segunda pregunta ¿es posible que el vector A tenga las mismas componentes que el vector B, pero con una magnitud diferente? Entonces se los dejamos planteados y la respuesta la veremos en clase. Bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.